Muy buenas noches, líderes. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Bueno, qué bueno. Muy buenas noches, profesor. Buenas. ¿Y los demás? ¿Cómo les ha ido? Todo bien, gracias a Dios. Déjenme enviarle un aviso de que los estamos esperando. Buenas, a los que se integran ahora. Bienvenidos. Buenas noches. Bien, les recordamos que en plataforma ya tienen diferentes contenidos, que precisamente es el que vamos a trabajar hoy. Lo tienen a modo de folleto, que pueden descargar o ver desde el celular. Es un PDF con la primera unidad, que es la que vamos a trabajar. Estudio de métodos de trabajo. Déjenme compartir la presentación. Un momentito. En estudio de métodos de trabajo, es lo que vamos a ver. Dígame si tienen la pantalla completa. Sí. Perfecto, muy bien. Déjenme dar chance a las demás personas que están en la sala. Bien, vamos a ver quién me dice lo que entiende que es un método de trabajo. Levantando la mano. No veo a nadie levantando la mano. Anímense. Método de trabajo. ¿Qué es un método de trabajo? Método de trabajo. Yo no tengo dinero, ¿verdad? Bien, les estoy silenciando a todos para mantener el orden. Recuerden que en los emojis o en las imágenes tienen la manita para indicarme que están levantando la mano. Vamos a ver quién se anima a decirme su opinión, lo que entiende que es un método de trabajo. Método de trabajo. Pero la pregunta es para ustedes. Método de trabajo. Jason, ¿usted sabe lo que es un método de trabajo? Bien, entendería que método de trabajo, a mi entender, sería un conjunto de pasos ya estandarizados que se han tomado de la experiencia o de la mejor práctica de un proceso y que debe de seguirse para siempre tener el mismo resultado. Correcto, muy bien. Vamos a ver qué dice Dianeris. Adelante, Dianeris. Yo entiendo que son técnicas que se toman mediante diversos procedimientos y que son necesarias para las empresas para poder realizar un trabajo eficiente y en orden. Perfecto, muy bien. Franklin. Buenas noches. Por método de trabajo Muy bueno. se entiende el modo de obrar o proceder en el trabajo, indicando cada paso a seguir y las medidas de seguridad que se deben adoptar. Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué entendemos por estudiar
ese método de trabajo, ese estudio de métodos. Usted está volviendo a levantar la mano, Dianeris. Bueno, tengo a John Well. Adelante, John Well. Yo entiendo por estudio de métodos que es una forma de estudiar los métodos establecidos para ver cuál da mejor resultado. Ok, muy bien. Diga, Dianeris. Y aquí está el retrete de oro. Franklin. Ok, sirve para investigar, ejemplo, investigar el tiempo de trabajo, reducir los tiempos y así eliminar los desperdicios no productivos de un área de producción. Ok, ya usted se está colocando en terreno de otra área, que claro, la vamos a ver en el curso, pero es el estudio de tiempos. Nos referimos a método, a la secuencia de pasos que se sigue para nosotros poder realizar un proceso, un trabajo. Eso lo llamamos método de trabajo. Entonces, este estudio pues, va a analizar cómo se vienen llevando a cabo esos pasos y es atendiendo a una metodología que precisamente la que vamos a ver en la noche de hoy. Diga, Dianeris, ¿usted está levantando la mano o fue que se le quedó así? Parece que hay una parálisis ahí. Sí, ya yo se la bajé por si acaso. Bien, vamos a ir a la página 7 del manual para ver los antecedentes históricos a que nos llevan el estudio de trabajo de hoy día. Tengo un chancecito que el link no está respondiendo, pero vamos al manual. Les recordamos que ya tenemos este manual en la plataforma para que puedan ir pues, desmenuzando el contenido y al mismo tiempo soportando las actividades que le vamos a contar ahorita. Vamos a ver los antecedentes del estudio del trabajo. Ahí está. Vamos a solicitarle a un voluntario que nos ayude por favor con la lectura. ¿Quién se anima? Adelante, Mercy. Vale, qué divertido. ¿Cómo ha quedado el Mercy. retrete? Virginia. Sí, buenas, profesor. No Buenas. es para pedirle a alguien, no sé quién es que tiene el micrófono encendido y se escucha a alguien hablando y no permite que lo que usted va a explicar se escuche bien. Ok, vamos a ver si apagamos los micrófonos, por favor. Tengo aquí a alguien, pero usted va a leer. ¿Alguien para leer, profesor? Sí, adelante, Franklin. Ok, yo empiezo. Antecedente histórico. Los principios básicos del estudio de trabajo se practican desde tiempo prehistórico. Nuestro antepasado buscaron un método de trabajo que economizarán tiempo, esfuerzo y otros recursos a realizar las tareas. Hechos que marcan el desarrollo del estudio de trabajo son los siguientes. René Descartes, filósofo francés, creador del curso del método, 1637, da la base de la ciencia proponiendo una metodología consistente en 1. Dividir las dificultades hasta alcanzar elementos más simples. 2. Ascender por deducción de los elementos simples a lo complejo. 3. Examinar la cadena productiva para no omitir nada ni caer en errores. Jean Piron, Francia, aplicó en 1760 técnicas de medición de trabajo para la fijación de tiempo en la fabricación de alfileres. Robert Owen, Gran Bretaña,
Nui La Riquense Mill, fábrica de textil, se interesó mucho por los problemas de planificación y consiguió importantes aumentos de productividad, aplicando principios de organización sistemáticos. Freddie Will Taylor y Henry Ward y Frank Gilbert y su esposa Lillian Gilbert ampliaron aquella idea básica e hicieron de ella la piedra angular de la moderna técnica de estudio de trabajo en Estados Unidos. Ok, déjalo Concepto ahí. general. Ok, gracias. Ahora vamos a ver que todo eso, pues, soportó lo que es hoy el estudio de método de trabajo, la metodología que vamos a plantear. Y tenemos un concepto general que parte de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Y esta institución lo define como un conjunto de técnicas que se utilizan para examinar el trabajo humano en todos sus contextos y que se llevan sistemáticamente a investigar los factores que influyen en la eficiencia y en la economía de la situación estudiada, con el fin, claro está, de ocasionar mejoras. Es lo que nos proponemos con esta metodología de estudio de métodos de trabajo. Vamos de nuevo a la presentación para que continuemos. Saluditos para Andrea Fernanda, de 9 años, y su hermano Marcos, Marcelo, de 2 y medio, que ven juntos los vídeos de Teresa Pego. ¡Qué guay! Me encanta. Y hermanos... Bien, entonces, como pudimos ver, necesariamente debe de haber una relación entre el estudio del trabajo, de los métodos de trabajo, y lo que es la productividad en cualquier proceso productivo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Como dicen los niños, ¿por qué? Repite, profesor. ¿Cuál es la relación que hay entre el estudio del trabajo y la productividad? Adelante, Josué. Yo entiendo, me parece, que la relación que hay, como el compañero de Dios, es un conjunto de como ideas para tener más tiempo, hacer más productividad, más, ¿cómo es la palabra? Tiene que ver porque los métodos son para ganar tiempo y sea en menos tiempo haya más productividad. A ver si me entendió, no me superficial. Ok, tranquilo, vamos con otra persona. Adelante, Franklin. Ok, profesor. La relación te citó, ¿verdad? Sí, Ejemplo, en entre el estudio de trabajo nos presenta varias técnicas para aumentar la productividad. En eso ayuda la producción, entonces por eso se relaciona mucho. Si tenemos un método incorrecto, no vamos a producir lo suficiente, porque si tenemos un método adecuado, vamos a producir por encima de los esperados. Ok, muchas gracias. Vamos con Eric. Adelante. Yo entiendo que el estudio de trabajo de la productividad tiene relación, ya que cuando hablamos del estudio de trabajo, como digo la joven, cuando usted tiene un procedimiento sistemático de cómo va a hacer las cosas y sabe qué es lo que realmente es más rápido, más eficiente, más productivo, entonces su calidad productiva, ya sea en el tiempo, en la forma de cómo hacer las cosas, se eleva, aumenta. Entonces, si usted no analiza muy bien la forma de cómo hacer las cosas, pues entonces la productividad de trabajo rinde menos. Entonces, eso es lo que tiene. Ok, muy bien, muchas gracias, Stalin. Yo voy muy de la mano con lo que él acaba de decir, y es que, en mi opinión, cuando nosotros hacemos un estudio de trabajo es para entender el paso a paso de cómo realizar una operación. Entonces,
Cuando conocemos bien cómo vamos a realizar nuestras operaciones, podemos reducir lo que es el retrabajo, rechazo, por ende la productividad va a aumentar. Correcto, muchas gracias. Adelante, Ángela. También que el estudio de trabajo y la productividad tienen una relación directa porque de acuerdo al estudio que se realice, se puede determinar la cantidad de recursos que nosotros necesitamos en una estación dada y eso nos ayuda también a determinar el potencial de recursos que tenemos, que necesitamos, que podemos donar. Y eso ayuda. Correcto. No, concluya. Y que decía que eso ayuda en que de esta manera nosotros nos podemos dar cuenta incluso de la cantidad de piezas por día que nosotros vamos a tener en estación y podemos determinar qué cantidad exacta podemos prometer al cliente. Correcto, muy bien. O sea, quiere decir que la productividad como una relación entre resultados y recursos, pues va necesariamente a tomar en cuenta un estudio de trabajo o qué tanto nosotros analicemos este trabajo, porque precisamente en ese trabajo hay recursos envueltos, como es la mano de obra, como es la misma metodología, como son los materiales, como son las maquinarias, y en función a la eficacia que tenga ese rejuego de recursos, pues entonces vamos a poder pues alterar esa relación de resultados y recursos, que es lo que llamamos productividad. Muchas gracias a todos por su participación, muy acertadas las respuestas. Tengo a Eric y Ángela. ¿Se quedaron con la mano arriba o van a aportar algo? No, porque Es automático eso. Ok, bajen la mano porque después se le cansa el brazo. Ok. Bien, estoy desactivando también los micrófonos para que cualquier situación, cualquier ruido, pues no nos afecte. Fíjense que no fue quien fue que aportó ahorita y dijo que la medición del trabajo, el tiempo. El asunto es que hay una relación en cuanto a lo que es el estudio del trabajo como tal. Porque el estudio de trabajo tiene dos perspectivas. El estudio de métodos y la medición del trabajo. En este caso, la unidad 1 trabaja lo que es el estudio de métodos. Está relacionada porque nosotros vamos a tener mayor impacto en nuestra productividad cuando nosotros pues analizamos las dos cosas, los métodos de trabajo y el tiempo que se tarda para nosotros poder desarrollar ese trabajo. ¿En qué consiste el estudio de método? Consiste pues llanamente en simplificar el trabajo, en idear métodos más económicos para llevarlo a cabo. En cambio, la medición del trabajo consiste en determinar en qué tiempo se deben de llevar a cabo esas actividades. Y con los dos análisis, los dos estudios, pues podemos conseguir o debemos de conseguir mayor nivel de productividad. Aquí está de nuevo el concepto, ya el concepto profesional, que es el que tienen en la guía, sobre el estudio de métodos. Y le dice que es un análisis sistemático de los métodos de trabajo para encontrar mejores sistemas que nos permitan aprovechar al máximo los recursos humanos y materiales, digámoslo así, los recursos en sentido general, logrando una eficiente interrelación hombre-máquina en un proceso productivo. Entonces saben que no necesariamente es manufactura, también puede ser prestación de servicio. Por igual podemos estudiar la forma en la que se viene realizando ese trabajo. Dentro de los enfoques para nosotros llevar a cabo estos estudios o diferentes aplicaciones, tenemos lo que es el diseño de un puesto de trabajo. Es decir, que cuando vamos a diseñar una nueva posición, un nuevo trabajo, pues tomamos en cuenta el estudio de métodos. Y también para mejorar un trabajo o una tarea ya existente, que es el enfoque que vamos a seguir en este curso. Por eso vamos a tener las relaciones entre una situación actual y una situación mejorada que ustedes van a proponer.
Y por último, también para encontrar ahorros en lo que sería la organización, ahorros que tienen impacto económico, ahorros que tienen impacto en el minimizar los recursos envueltos, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? Está claro hasta ahora. Perfecto, muy bien. Vamos a ver entonces si me ayudan a leer los resultados que ocasionamos con un estudio de métodos. Vamos a solicitarle, déjame ver quién no ha participado. Mercy ya está aquí. Ahorita no estaba. Sí, profe. Muy bien. Léame por favor los dos primeros resultados de un estudio de métodos. Ok. Resultado de un estudio de método. Idear nuevos procedimientos o mejorar fundamentalmente los existentes mediante el estudio de método, analizando el contenido del trabajo productivo. Segundo, instalar maquinaria o equipos más modernos mediante el estudio de métodos, analizando porcentaje de utilización y producción. Muy bien. Y tenemos a Alfred, que por favor nos va a ayudar. Ya, o sea, me dijo Alfred. dos. Sí, no, claro, Alfred, ahora, por favor. Nos va a ayudar con los tres siguientes. Adelante, Alfred Peralta. Recuerde activar el micrófono. Stanley. Sí. Adelante. Reducir el contenido de trabajo del producto mediante el estudio de métodos y el análisis del valor agregado. Reducir el contenido de trabajo del proceso mediante estudio de métodos, analizando desperdicios y suprimiendo movimientos innecesarios. Reducir el tiempo improductivo mediante la medición, evaluación del trabajo de la máquina y del colaborador. Bien, yo quiero que hagamos hincapié en los tres últimos resultados. Los dos primeros pues no tienen ningún tipo de inconveniente porque el mismo enunciado te lleva, es bastante fácil de interpretar, pero sin embargo, el tercero y el cuarto pudieran traer pues confusión. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con reducir el contenido del trabajo del producto? O sea, haciendo hincapié en el producto. Y el reducir el contenido del trabajo, pero haciendo hincapié en el proceso. ¿Quién me ayuda con estas diferencias? ¿Cuál es uno y cuál es el otro? Vamos a ver. Adelante, equipo. Pueden levantar la mano. Bueno, deben de levantar la mano. Reducir el contenido del trabajo pensando en el producto y reducir el contenido del trabajo pensando en el proceso. Vamos a ver, ¿quién me ayuda con esa diferencia? Adelante, Virginia. Bueno, Buenas yo noches. entiendo. Ay, que hay dos Ay, que hay Virginias. dos Virginias. Ah, pero qué curso más virginiado este, qué bueno. Bueno. Vamos a darle chance a Peralta, que fue que levantó la mano. Y ahorita, pero mira, las dos tienen P también. ¿Cuál es la suya? Pimentel. Ah, Pimentel. A usted le va a tocar el reducir el tiempo improductivo. Okay. Adelante, Peralta. Yo entiendo, profesor, cuando se dice de reducir el contenido de trabajo, que a veces, o sea, que en el proceso podemos reducir un poco la mano de obra mediante el estudio de métodos, ¿verdad? Y análisis y agregar valor cuando se hace con menos personas y se hace
mayor cantidad del producto, pues está agregando valor al trabajo. También entiendo que en reducir el contenido, bueno, esa fue la que dije de reducir el contenido del trabajo. Y cuando dice que se habla de analizar desperdicios y suprimientos ¿verdad? De movimientos, a veces estamos en un área de trabajo y pues tenemos que trasladarnos hacia, o sea, tomar distancias. En lugar de estar más cerca, pues agregamos valor también cuando acortamos esas distancias que tenemos que tomar de un lugar a otro, si lo hacemos es más cerca. Ok, esa parte de la reducción de contenido de trabajo en cuanto al proceso me quedó bastante clara, porque usted trató precisamente un desperdicio de lo más comunes que hay, que es el transporte, el exceso de transporte. Y sobre los movimientos innecesarios, pues ya cuando el operario pues tiene que utilizar movimientos corporales de manera innecesaria o trayendo fatiga en ese movimiento. Pero todavía me falta algo de cara a lo que es a la reducción del contenido de trabajo de cara al producto. ¿Qué más puede agregar con relación a esta parte? Muchas gracias, Virginia Peralta. Okay. Bien. En esta parte lo que buscamos es que esa reducción del trabajo tome en cuenta el producto. ¿Cómo así? Bueno, si por ejemplo yo tengo que inyectar 2 piezas por separado, o 3 o 4, y yo hago arreglos en mi proceso productivo de tal manera que yo tenga que incurrir, en vez de hacer el ensamble de 3 piezas, que yo tenga que ensamblar 2. Yo pudiera inyectar 2 piezas en una y al momento de yo ensamblarlo, estoy modificando la concepción del producto como tal. Y sin embargo, eso va a tener repercusiones en lo que es el trabajo, porque no es lo mismo ensamblar 3 piezas que ensamblar 2. Entonces, en ese caso, ya yo estoy reduciendo el trabajo, pues pensando en lo que es la concepción del producto. ¿De acuerdo, Virginia? Eso fue lo que le faltó. Bien. Sí, bien. Ok, vamos con Pimentel ahora para que ella nos diga qué es esto del tiempo improductivo. Bueno, llamamos a tiempo improductivo a lo que son los tiempos muertos en dichas operaciones. Aquí podemos observar, o sea, los tiempos muertos que podemos tener en una línea de producción, sea la falta de materiales o que se dañe la máquina operadora o que tengamos mucho desperdicio en la línea, que no la tengamos exactamente organizada como debe de estar. Ok, el tiempo improductivo, como dice Pimentel, es ese tiempo que no agrega valor. Recuerden que el valor lo pone el cliente. Al cliente no le importa que se le haya acabado su material, que usted tenga cuello de botella, que usted tenga que trasladarse más de la cuenta, que usted tenga que ocasionar más inspecciones, o bueno, cualquier inspección, porque de hecho ninguna inspección pues agrega valor. El que usted tenga que estar chequeando tal o cual cosa. A nada de eso le interesa al cliente, y mucho menos el que usted pues tenga productos defectuosos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tratamos de darnos cuenta, identificar cuáles son esas actividades que no agregan valor para tratar de reducirla. Y eso puede salir a relucir en un estudio de método de trabajo. ¿De acuerdo? Virginia Peralta, le estoy bajando la mano porque parece que se le quedó de nuevo aquí. Vamos a ver el procedimiento que seguimos. No, pues usted que la está subiendo. Díganos, Virginia. Ok, la bajó. Sí, yo se la había quitado y usted pensando que estaba arriba todavía, pues la bajó y lo que hizo fue activar. Vamos a ver los pasos que nosotros debemos de seguir para nosotros
sustentar un estudio de método. Primero realizamos una selección del trabajo, del proceso que vamos a estudiar. Eso es lo más lógico para colocar los límites y ver de dónde a dónde que vamos a hacer el estudio. Hacemos un registro, ya vamos al piso, observamos qué es lo que está pasando. Mediante las técnicas más apropiadas, pues entonces nosotros le tomamos una foto, digámoslo así, al proceso. Por lo regular utilizamos una serie de diagramas, el DOP, el DAP, el diagrama de manual, el diagrama de flujo, etcétera, etcétera. Para hoy inclusive vamos a ver lo que es el DOP. Luego hacemos un examen, esos registros los llevamos a análisis, a un examen, para nosotros pues con un espíritu crítico, preguntarnos si realmente esas actividades que se vienen realizando se corresponden, se justifican en el lugar donde se llevan a cabo. También debemos de verificar el orden, si realmente es un orden que ocasiona un mayor nivel de productividad. Nos fijamos en quién lo está llevando a cabo y en los diferentes recursos que intervienen en esas actividades. Luego, pues desarrollamos el método. Se supone que debe ser el método más económico, el método que economice mayor cantidad de recursos en función a las diferentes circunstancias, a la realidad de la empresa, para luego pasar a una implementación. A ese le llamamos método o proceso estándar, proceso implementado, que es el método que vamos nosotros a implementar en la empresa. Claro, habría que ver si ya hay un proceso corriendo y lo estamos haciendo como mejora, pues ese nuevo método sería entonces el propuesto, el que se va a implementar, el que se va a correr en sustitución del anterior. Y si es uno nuevo, pues entonces se implementa como un método nuevo. Luego viene lo que es el mantenimiento, que es el que esta propuesta no se quede corriendo unos días y luego caiga en el olvido, sino que se rompa con esta renuencia del personal de que todo lo nuevo pues trae inconvenientes, de que no hay forma de nosotros adaptarnos a una metodología de trabajo, de que no podemos asumir estándares, etcétera, etcétera, y etcétera. ¿Aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? Bien, parece que no hay. Todo quedó claro, profesor. Perfecto. Ahora vamos a ver a profundidad lo que se debe de hacer en cada una de las etapas. En la selección, pues nosotros decidimos de dónde a dónde que vamos a llegar con nuestro estudio de método. Hay que ser específico y tomar en cuenta factores o consideraciones muy importantes como son la parte económica, la parte técnica y las reacciones humanas. Dentro de lo económico, pues nosotros debemos de tomar en cuenta que realmente ese estudio, pues, tengamos con qué, pues, tomar en cuenta, o sea, que nosotros como empresa podamos embaucarnos en este tipo de análisis, teniendo en cuenta la posibilidad de iniciar el estudio o continuar el estudio, porque muchas veces empezamos con este tipo de estudio y lo dejamos por mitad. Que realmente se vayan a analizar los cuellos de botella, los desplazamientos, las distintas actividades de ese trabajo, más las que se realizan de manera repetitiva, etcétera, etcétera. Diga, John Well. Maestro, que al parecer hay alguien que tiene el micrófono encendido y tiene un televisor también encendido y no se escucha bien su voz. Ok, deme un chancecito para ver, chequear los micrófonos. Deme un chance.
¿Y ahora está mejor? Sí. Sí, profesor. Excúseme, pero era aquí. Oye, mejor ahora. Tenemos la parte técnica donde nosotros tenemos que evaluar si realmente nosotros tenemos en la empresa especialistas o un personal que pueda soportar este tipo de análisis o propuestas de la mejor manera. Y también tenemos que tener en cuenta cómo vamos a enfrentar las reacciones humanas. O sea, por anticipado debemos de ver cuáles son los sentimientos, las impresiones del personal, porque ustedes saben que va a haber un cambio de método. Y muchas veces, como una condición humana, nos resistimos a estos cambios. ¿De acuerdo? Entonces, tomar en cuenta en la selección, en colocar los límites, este tipo de factores. ¿De acuerdo? Vamos al registro. Luego de la selección, pues debemos de hacer un registro detallado que nos sirva como base para hacer un examen crítico. ¿En qué va a consistir este registro? Bueno, vamos a ir al piso, vamos a hacer anotaciones bastante claras, concisas de lo que estamos observando, del panorama en sentido general. Luego vamos a ir a las actividades claves, vamos a ver dónde inicia el proceso, dónde termina, para poder entender qué es lo que está pasando en esa secuencia de actividades. Para esto, pues han sido diseñadas una serie de diagramas o gráficos que podemos dividirlas en dos categorías. Tenemos aquellas que nos dan la sucesión de hechos o el orden en el que van aconteciendo estas actividades, como son el cursograma de proceso, el cursograma analítico y el diagrama bimanual. En el caso del analítico, pues puede ser del tipo operario, del tipo material y del equipo. En el caso de la siguiente clasificación, además del orden en el que se presentan las actividades, también nos hace referencia al tiempo. Para esos fines, pues tenemos acá lo que sería el diagrama de actividades múltiples. ¿De acuerdo? En este curso, principalmente en esta unidad, pues vamos a ver esos diagramas. De hecho, ya estamos casi viendo en qué consiste el diagrama de operaciones de proceso. Aquí tenemos la simbología que vamos a utilizar para nosotros llevar a cabo el DOP, por sus siglas, diagrama de operaciones del proceso. Tenemos acá el símbolo circunferencia, que significa operación. Una operación es una actividad que agrega valor. Pudiera ser un corte, pudiera ser un ensamble, pudiera ser pues un agujero que se haga, un ponche, un taladrado, pudiera ser el que pintemos algo, pudiera ser el que lo sequemos, etcétera, etcétera. Todas las actividades que nosotros hacemos para ir agregando valor a esos recursos mientras se va desarrollando el proceso, pues son consideradas operaciones. Y son la mayoría prácticamente, a menos que se responda a un proceso de supervisión o chequeo donde hay todas las actividades, pues serían de inspección. Eso va a depender porque cada proceso tiene su estructura y su secuencia de actividades, pero en un proceso de manufactura típicamente vamos a tener pues mayores circunferencias que de otro tipo. Tenemos el transporte, que se coloca la flechita de izquierda a derecha, como vemos en la proyección, y lo vamos a colocar cada vez que se mueva un lugar, que se mueva un objeto, una persona o una máquina de un lugar a otro. Tenemos lo que es la inspección, que va a tener lugar cada vez que nosotros chequeamos, inspeccionamos, nosotros verificamos criterios que por lo regular tienen que ver con la calidad o la cantidad.
o algún aspecto relacionado con el proceso. Claro, que haya que verificar, que haya que evaluar. Y tenemos las esperas o demora identificadas con estas T, que se va a colocar siempre y cuando pues tengamos circunstancias, excepto las inherentes del proceso, que no permitan la ejecución inmediata de la acción prevista. Por ejemplo, si hay que transcurrir un tiempo en una actividad y otra, y eso es propio de ese proceso, por ejemplo, cuando caemos en secado, cuando usted va a secar una pieza, usted tiene que dar un tiempo, porque si no la pintura pues se va a quedar mojada. Ese secado es una actividad inherente a ese proceso, por lo tanto, esas actividades se excluyen. Tampoco asumimos actividades inesperadas, por ejemplo, que nos quedamos sin material, porque son actividades que se contemplan que pasen durante el proceso, o sea, que las estamos, digámoslo así, teniendo en consideración para diagramarlas. Ustedes saben que las emergencias, las situaciones de paradas de emergencia, que nos quedamos sin material, que un personal no pudo asumir su turno, son situaciones inesperadas. Por lo tanto, no son esperas. Nos referimos a situaciones de espera cuando hay cuello de botella, cuando el flujo normal de las actividades no se están llevando a cabo de manera fluida. Pudiera ser cuando tenemos una persona para realizar el trabajo que hicieron dos, o si fueran máquinas por igual, cuando ustedes ven que el trabajo se acumula. Y de hecho estamos en esa situación cuando ustedes llegan al proceso que ve que realmente se va a dar así siempre, a menos que usted tome carta en el asunto y modifique esa secuencia de actividades precisamente para eliminar ese cuello de botella, demora o espera. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con los símbolos? Sí, profesor. Bien. Es importante que identifiquemos los símbolos porque el diagrama precisamente es extraer las informaciones, el tipo de actividad y colocarle el correspondiente símbolo. Hay un símbolo combinado entre operación e inspección. Inspección. Exacto. Profesor, yo le iba a mencionar a eso ahora mismo, que faltaba ese símbolo, que es inspección y proceso. Exacto. En proceso no, operación e inspección. Operación y inspección. Correcto. Cuando hacemos ese símbolo, el cuadradito, la circunferencia la colocamos dentro del cuadrado. Combinación. Ese Operación símbolo, exacto, ese símbolo se va a utilizar siempre y cuando las dos actividades se lleven de manera simultánea. Si usted puede identificar que una se lleva a cabo primero y otra después, no le corresponde ese símbolo. ¿De acuerdo? Solamente cuando las dos se llevan al mismo tiempo, que mientras usted hace una, va haciendo la otra, para que no cometan ese error en los diagramas. ¿De acuerdo? Si una agota un tiempo y otra otro tiempo, estamos hablando de dos símbolos independientes que deben de colocarse en el diagrama. Bien. Y tenemos también una simbología que no está aquí. Sin embargo, lo tienen en el folleto, que es el retorno. Diga, Ángela. Preguntarle, si por ejemplo una operación se realiza, pero el operador antes de pasar a la otra estación inspecciona la pieza, ¿se considera que se hacen juntas o se considera que él hace una primero y luego la otra? Oh, pero usted lo dijo, claro. Repítalo para que usted misma se dé cuenta. Él hace su operación, inspecciona la pieza y la pasa a la otra estación. Exacto. Entonces, ¿cómo es el orden? Pero lo hace la misma persona. No, porque no estamos hablando de quién lo hace. Estamos hablando en el orden en el que se llevan a cabo. Si usted hizo una primera y una después, una actividad primero, que en este caso fue la operación, y luego de realizar la operación, como usted dijo, realizó la inspección, entonces se colocan los dos símbolos. Ahora, si en el momento de usted hacer el ensamble
visualmente usted chequea que la pieza 1 o la pieza 2 tiene alguna situación y usted la saca de ese ensamble, entonces sí le está realizando de manera simultánea. Ok. Diga, Ángela. ¿O fue usted misma que confirmó? Fui yo que confirmé. Ah, ok. Diga, Karina. Karina, vi que activó el micrófono. No, yo no he hablado, profesor, perdón. Ah, ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio de un proceso de deshidratación del ajo. ¿Qué debemos de tomar en cuenta a los fines del diagrama? Bueno, el título, el cuadro de leyenda y lo que es el diagrama como tal. En la reunión solo vamos a llegar a la identificación de actividades. En la parte de la leyenda y el diagrama, eso ustedes lo van a hacer en plataforma. Les voy a presentar los pasos que debemos de seguir para realizar el diagrama de operaciones. Lo vamos a hacer a través de un video y luego vamos a hacer el ejercicio. Denme un chancecito para compartirles el video. De hecho, este video también lo tienen en plataforma para que puedan pues analizarlo más al pasito. Vamos con el video un momentito. Vamos con el video. Ustedes me confirman si se escucha. Es muy divertido. Puedes hacer volar a las alas con la varita mágica. Representación gráfica de los procesos. ¿Se escucha? Sí, profesor, lo escuchamos. Bien. No, a mí no, el video. Sí, lo escuchamos. A continuación vamos a ver los puntos a tratar en este tema 1, que son el DOP o el diagrama de operaciones de procesos, el DAP, No sé si en mi internet, pero... En ese sentido podríamos decir que la persona Está frisado el video. visualizado. ¿Está frisado? Sí. Deme un chancecito, déjame cambiar de... Esta es la... Se suponía que era la de emergencia, pero entonces la otra está demasiado lenta. Vamos a ver si ahora se ve, se aprovecha más. En su mente una empresa, una planta, y está... ¿Se ve bien ahí? Digo, ¿se escucha bien? Está continuo. Sí, ahora sí. Digamos, o imaginando los procesos que involucran. Como ustedes verán, la gráfica que tenemos aquí con respecto al proceso que tenemos aquí no es lo mismo. Y esa es justamente la clave de los diagramas de procesos o flujos de procesos, que no necesariamente se dibujan igual como uno lo está visualizando a la empresa, sino se ayuda de una cierta simbología para poder representar lo que está ocurriendo en la realidad. Eso es un poco lo importante de estos diagramas de procesos o flujos de procesos.
Vamos a empezar entonces hablando sobre lo que es el diagrama de operaciones de procesos y los símbolos que se emplean. En este caso estamos observando que tenemos el primer símbolo, que es el símbolo de operación, ¿no? Este símbolo de operación lo que hace es indicar algún tipo de modificación, cambio en el proceso, ¿no? Cuando uno hace algún trabajo, puede ser estar clavando una mesa, estar haciendo una costura en una parte textil, etcétera. Todo aquello que implique hacer algún tipo de cambio es una operación. El segundo símbolo es de inspección, ¿no? ¿Qué hace la inspección? Es cuando en el proceso nosotros verificamos si lo anterior o lo que se ha hecho está correcto, ¿no? En general verifica la cantidad, no la cantidad, sino lo que se ha hecho, ¿no? Transporte. El transporte tiene una característica, indica cuando uno hace un movimiento de materiales, pero no cualquier tipo de movimiento de materiales. Aquí hay que añadir de que se dice que es transporte cuando ya uno moviliza más de 1.5 metros. O sea, cuando uno moviliza más de 1.5 metros, podríamos decir que se ha ocurrido un transporte. Pero si uno mueve algo de menos de 1.5, solamente no podríamos considerar como que ha habido necesariamente un traslado, ¿no? Y ahora ese transporte puede ser con un carrito, puede ser llevado en la mano, todo lo que implique transportar materiales. El otro símbolo que vemos ahí es el de espera, en el cual indica algún tipo de demora que pueda estar ocurriendo en el proceso, ¿no? Puede ser esperar a que llegue alguien con un coche para llevar algunas cosas, puede ser que estemos esperando a que, por ejemplo, se hornee el pan para seguir con la siguiente etapa. Son esperas que el proceso un poco que se detiene, ¿no? En cuanto al otro símbolo que observamos es el de almacenamiento. En este caso, el símbolo de almacenamiento, ¿no? Que es un triángulo invertido en este caso, y muchas veces se usa el triángulo invertido para indicar inicio de almacenamiento. Implica el depósito de materia prima, puede ser inclusive de materiales en proceso, productos terminados. El otro símbolo que vemos también es de una operación combinada, ¿no? En el caso de una operación combinada hay dos cosas, ¿no? Observamos inspección y operación. Esto podría darse, por ejemplo, en un proceso de costura, ¿no? Cuando alguien hace una confección, se puede presentar cuando nosotros hemos pasado ya la etapa de costura. Si uno ve, por ejemplo, una costura hecha al reverso, encuentra un montón de un polo, una camisa con hilos. Hay una etapa en el proceso en que alguien empieza a cortar los hilos, pero a su vez empieza a ver si la costura ha sido correcta, entonces empieza a estirar. Ahí se está haciendo dos pasos, ¿no? La operación de cortar los hilos y el de verificar si las costuras han sido correctas, que no hay ningún vacío, ¿no? O no ha cosido bien. Entonces, en este caso hemos visto ya lo que serían los símbolos, ¿no? Y la descripción de estos procesos que se utilizan mucho en los DOP. Los DOP mayormente se usan cuando se hacen procesos de productos, generalmente, es lo más recomendable, ¿no? Bien, aquí nosotros podemos ver un ejemplo de un DOP sencillo, en el cual tenemos el proceso para hacer hule, dice, ¿no? En este caso de almacén de materia prima se sacan los componentes, ¿no? Y se traslada, como ven en el paso 2, con el símbolo de transporte, se hace un acarreo. En la operación 3 se hace el cortado de las placas de hule, ¿no? Y se van preparando las cargas, dice, ¿no? En este caso. El siguiente paso es la mezcla formulada o molienda, ¿no? Que el paso 5 es el traslado hacia molienda, y en el paso 6 se va a hacer la molienda de este producto. En el paso 7 se hace la extrusión, ¿no? Y en el paso 8 estamos viendo el traslado nuevamente del material ya extruido, se puede decir, o troquelado, que son procesos de combinación, chancado, etcétera. Y se hace el proceso en el troquelado, ya se hace una especie de combinación para tener un producto casi final. Y este producto final, en el paso 10, estamos haciendo el proceso de traslado hacia el almacén de productos terminados. Este esquema, que en realidad puede también añadírsele dos datos, como pueden ser, acá podemos añadir tiempo y distancias,
transcurridas, aparte de enumerar, se podría añadir tiempos y distancias que ha implicado este DOP, ¿no? En el caso, digamos, de este proceso, podemos añadirle también, o generalmente se hace, es considerar los tiempos y las distancias. En el almacenamiento, lo único que consideraríamos sería el tiempo, ¿no? Acá, por ejemplo, puedo decir 5 minutos como tiempo, pero no considero distancias. En cuanto al acarreo, sí podría considerar distancias. Acá podría haber un acarreo de 5 metros que se ha trasladado, y ese traslado ha implicado un movimiento que ha demorado 2 minutos. En el caso del cortado de placas, en el proceso 3, ¿no? Este proceso, pues acá tenemos dos situaciones, ¿no? El cortado de placas puede haber implicado un proceso de 4 minutos y no ha habido traslado. Y en el de las precargas puede ser un proceso de 2 minutos también y no ha habido carga. El traslado hacia la mezcla hacia el traslado de la mezcla formulada a molienda pudo significar un movimiento de 10 metros. Eso lo podemos indicar acá. Y eso implicó un tiempo de 4 minutos, el traslado. Luego tenemos la molienda, que pudo haber demorado unos 6 minutos. Ya no hay traslado de movimiento. La extrusión pudo significar otros 4 minutos, ¿no? Otra vez tenemos traslado del material extruido a troquelado, puede ser una distancia otra vez de 5 metros y un tiempo, en este caso, de 2 minutos. Y el proceso de troquelado pudo haber significado unos 5 minutos. Y de ahí, trasladarlo al almacén de productos terminados puede ser unos 15 metros de repente, ¿no? Eso puede estar un poco más distante y eso pudo haber implicado un tiempo, en este caso, de 6 minutos. Y finalmente, el proceso de guardar, almacenar, esto puede implicar otros 5 minutos, ¿no? Entonces, generalmente esta información que lo estamos viendo en el DOP se va a trasladar después a un cuadro que se llama DAP, que es el diagrama de análisis de procesos. Bien, señores, ¿alguna duda, alguna pregunta con relación a... Fue claro y preciso en ese video. Oye, profesor, fue claro y preciso ese video. Ok, entonces ahora les voy a presentar un enunciado que precisamente sería la primera actividad. Diga. Incluso me gustó ahora la parte del transporte, la distancia, para tomar en cuenta si cuesta como un transporte o no. Sí, porque muchas veces entendemos que tiene que haber un montacarga, que tiene que haber pues un aparato para que se lleve a cabo el transporte. Y fíjense que no necesariamente. Si nosotros tenemos que colocar el material de una estación a otra, por lo regular pues tiene de distancia más de 1 metro, pues ya estaríamos hablando de un transporte. ¿De acuerdo? Bien, vamos a presentarles el enunciado, que sería el primer ejercicio que ustedes van a trabajar en plataforma. Dice aquí, es el proceso de ajo deshidratado, de deshidratar el ajo. Se pide construir el diagrama de operaciones del proceso, de ese proceso industrial. Dice aquí que para obtener el producto llamado ajo scrum, a partir de ajo fresco, se sigue el proceso que ponemos a continuación. El departamento de compras y almacenes recibe la materia prima en sacos de 60 kilogramos. Cada uno se califica en función a algunos puntos como porcentaje de sólidos, calidad de los dientes y el tamaño que tengan esos dientes. Cuando nos referimos a esta actividad número 1, ¿a qué tipo de actividad se correspondería? Adelante, Eric. Si es, digámosme, de lo que puedo entender del video y de lo que usted estuvo explicando,
En esta primera fase, yo entiendo que ahí entra en la parte de inspección Correcto. antes de entrar al almacenamiento. Correcto, es así. Parece que ellos, antes de pasarlo al almacén, digámoslo en el camión o en una área especial, antes de darle entrada, pues ellos verifican lo que está entrando. Y tiene lógica, ¿verdad? Porque estamos hablando de productos que tienen características que pudiera alterar el proceso. Pudiera ser que el ajo no esté tan fresco, pudiera ser que sea muy pequeño, pudiera ser que tenga contaminación, pudiera ser que esté ya viejo. Entonces ellos lo inspeccionan primero. Correcto. Dice aquí que luego de esta inspección, el ajo fresco es llevado al almacén. Mírelo ahí, como usted está diciendo. Se lleva al almacén de materia prima. Y esa actividad entonces se correspondería con qué tipo. Diga usted mismo, Eric. Tiene el micrófono apagado. Transportación. Exacto, transporte. Y aquí tenemos el almacén involucrado. Eso quiere decir que hay un almacenamiento. ¿Se fija? Porque la lógica te dice que si se lleva al almacén es porque hay un almacén, por lo tanto le corresponde el símbolo de almacenamiento. ¿De acuerdo? Luego empieza el preparativo de lo que es la deshidratación como tal, donde el ajo se desmenuza. Aquí pues se separa las raíces, la tierra y la cubierta exterior del ajo para dejar los dientes ya independientes, de manera independiente. Esa actividad, ¿qué tipo sería? Adelante, equipo. ¿Qué tipo de actividad sería esa? Diga, Virginia, usted que Peralta. ¿Sería? Operación. Correcto. Operación. Una operación. Parece que usted estaba buscando la manita, ¿verdad? Y luego viene. Sí, porque lo iba a decir por el micrófono otra vez. Sí. Dice aquí que encontrándose sueltos los dientes, que fue lo que hicimos anteriormente, continúa una selección de estos. En forma manual vamos seleccionando para descartar lo que se encuentre en estado de descomposición, los que presenten mayugaduras y aquellos de tamaño muy pequeño. Esa última actividad sería considerada ¿qué tipo? ¿Y dónde está la gente de este grupo? Se durmieron, profesor. ¿Cómo va a ser? Una inspección. Correcto, una inspección. Luego se efectúa la operación de remojo debido a que existe una gran dificultad en la realización del pelado si no son remojados estos dientes de ajo y a una temperatura de 50 grados. Por lo tanto, aquí tenemos una operación. Transcurre ese tiempo y tenemos que los dientes de ajo son trasladados a la mesa de pelado. Aquí hay un traslado, ¿verdad? Luego dice que se le va a quitar manualmente la cáscara de herida, por eso fue que lo remojamos, para quitársela más fácil. Y corresponde con una operación. ¿De acuerdo? Luego se traslada a una tina. Si hay traslado, pues entonces es evidente que aquí va a haber una flechita. Para luego, mediante chorro de agua fría, lavarlos. ¿A qué corresponde este lavado? ¿Qué tipo de actividad? Operación. Una operación. Correcto. Luego, el ajo limpio se lleva a la cortadora. Ese sería un transporte.
para luego ser rebanado en rodajas de 1 a 2 milímetros de espesor. Eso sería una operación. Luego viene que se van a colocar en bandejas de la deshidratadora para efectuar la operación de secado. Primero se convierten en rodajas, una operación, y luego se secan por un tiempo de 6 horas y a una temperatura de 60 grados. Esa sería otra operación. Dice aquí que el agua es retirado de las bandejas y se lleva al molino. Eso le corresponde un traslado. Transporte. Perfecto. Luego viene aquí, donde es pulverizado, que sería una operación. Luego se le mezcla con unos excipientes para mantener fuera los microorganismos. Esa es una operación. No, operación. Sí. Y luego la mezcla con el excipiente, ¿verdad? Es tamizado. Y luego secado. Entonces aquí tenemos una operación que es el tamizado. Y tenemos otra operación que es el horneo, ¿verdad? El horneo por un espacio de 14 horas a una temperatura de 40 grados Celsius. Luego el ajo es deshidratado. El ajo es deshidratado y será envasado en el ajo deshidratado, perdón, o sea, ya deshidratado. O sea, esta temperatura que se le colocó aquí es para deshidratarlo. Después de deshidratarlo, entonces se envasa en bolsas de polietileno y se sella al vacío para que no tome humedad del medio ambiente. O sea, que al momento de ser envasado, pues las bolsas se sellan. Y por último, dice aquí que son entonces trasladados, ya sellados las bolsas, al almacén. Entonces, si son trasladados, hay un transporte. Y si son llevados al almacén, hay un almacenamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que luego de identificar esa secuencia de actividades en el texto que les toque analizar, nosotros debemos de realizar lo que consideramos una tabla de leyenda. Se la voy a compartir. Se la voy a compartir ahora. Se la voy a compartir. Un momentito. ¿Dónde está la tabla de leyenda? Ok, aquí está. ¿Se ve ahí? Ya identificado del enunciado, del texto, pues nosotros procedemos a organizar esas actividades, colocándole un número, un nombre a esas actividades y una descripción, que por lo regular eso sale del enunciado o del proceso mismo que estamos pues observando. Y se le coloca al lado el símbolo, recordando que se corresponde al símbolo con el tipo de actividad. Después que se tiene esa tabla de leyendas, entonces es que procedemos a realizar el diagrama de operaciones, tomando en cuenta que en el diagrama cada uno de esos símbolos deben de llevar un número. Ese número que está acá en la primera columna se va a colocar dentro de cada símbolo, cosa que cuando tengamos el diagrama podamos interpretar primero qué tipo de actividad es y luego buscando en la tabla de leyenda la descripción de esa actividad y si interviene alguna máquina, alguna persona, si hay que asumir algunas características en su producto, para que nos sirva como guía, como referencia, y podamos hacer un análisis que valga la pena. Diga, Edison. Adelante, Edison.
Diría que si, por ejemplo, en la tabla agregarle el tiempo de la operación, agregaría algún valor para así uno poder visualizar mejor prácticamente la operación, el tiempo, el símbolo y demás. O sea, Sí, lo que pasa es que en el ejercicio no todas las actividades tienen su tiempo. Solamente tienen tiempo las que ameritan, por ejemplo, temperatura. Y entonces por eso no les solicité pues colocarle el tiempo. Además de que no vamos a tener forma de tomarlo porque no tenemos el proceso real para tomar el tiempo. Pero lo ideal es colocar el tiempo y la distancia recorrida, como vimos en el ejemplo del video. A los fines del ejercicio lo vamos a dejar solo el diagrama, sin el tiempo, porque no tenemos forma de que sea real ese tiempo. Entonces usted me va a poner cualquier cosa y va a haber que aceptárselo. Entonces, sí, más adelante pues lo vamos a tomar en cuenta en lo que sería el diagrama analítico que involucra el tiempo y la distancia. Y ahí sí sería con un proceso que vamos a analizar todos ajustándonos a un tiempo que es el que vamos a estar viendo en el video. ¿De acuerdo? Pero la realidad es que lo llevo. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿No hay más preguntas? Podemos trabajar el diagrama de operaciones de ese ejercicio que les presentamos. Sí, Diga, profesor, Joel. no está complicado. Ok. No se va a quedar así. Le vamos a agregar una parte adicional que sería un proceso que va a continuación, que es de encapsulado del ajo, para que, como dijo John Well, como no tiene ninguna pues de complejidad, ponerle un poquito más de complejidad. Pero por el nivel que tenemos acá entre los participantes, yo no creo que sea un problema. Se lo vamos a dejar colgado en plataforma a partir de ahorita y esa sería nuestra primera actividad, nuestra primera asignación. Por igual se les va a activar una evaluación de la teoría que tienen en el manual y un foro para socializar algunos aspectos relacionados con el estudio de método de trabajo. Diga, John Well. Maestro, yo escribí por el chat. Yo quiero saber si el video, ya que veo que usted lo está grabando, el video de la clase, usted lo subió a la plataforma porque hay cositas que no he logrado comprender, que me gustaría volver a ver la clase para poder hacer la tarea bien. Correcto. Si va a tener, en plataforma de hecho tiene el de la universidad, el que compartimos dentro del de la clase. Va a tenerlo los dos. Entonces, sí me va a permitir hasta mañana porque tengo que preparar el link y subirlo para compartirlo, pero si no esta nochecita, mañana usted lo va a tener disponible. Ok, perfecto. Para aclarar Sí, claro, algunas claro. dudas. Perfecto. Sí, todas las clases se van a quedar como material de soporte. Correcto. Pues bien, señores, ya ustedes saben, tenemos las actividades en plataforma, se van a colgar ahorita. Tenemos la evaluación, tenemos el foro y tenemos esa actividad relacionadas a lo que hemos visto hasta ahora. ¿De acuerdo?